El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 27 de febrero de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Familiares de presos políticos hacen vigilia en Caracas por la liberación de sus parientes. Perú decreta el estado de emergencia tras las inundaciones de El Niño en Arequipa. Ecuador aumentará sus aranceles a Colombia el 50% por no hacer lo suficiente en la lucha antinarcóticos. Unos 7.700 muertos y desaparecidos en la ruta migratorias en 2025. México captura 4 presos fugados en Puerto Vallarta tras operativo contra el Mencho. El ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA en 10 meses, informa Christine Noen. Hillary Clinton niega ante el Congreso que conociera a Einstein o sus delitos. Aumenta la preocupación en Estados Unidos por la agudeza mental de Trump, según las encuestas. Aquí están las noticias. Washington. Una mayoría de estadounidenses muestra una creciente preocupación por la agudeza mental del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y considera que el mandatario de 79 años se ha vuelto errático con la edad, según muestran distintas encuestas. Un sondeo de Reuters Ipsos publicado el martes, día en que Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión, indica que un 61% de los adultos en Estados Unidos describe a Trump errático a medida que envejece. Esta es una opinión que comparten no solo por la inmensa mayoría de los demócratas, un 89%, sino también un tercio de los republicanos y la mayor parte de los independientes, 64%. Sin embargo, el 81% de los republicanos considera que Trump sigue mostrando agudeza mental y que es capaz de manejar los desafíos de la presidencia, mientras que solo un 19% de los demócratas y el 36% de los independientes piensan de esta manera. En conjunto, solo el 45% de los encuestados afirma que el mandatario goza de estas capacidades, una caída con respecto al 54%. ¿Qué pensaba de esta manera en septiembre de 2023? La encuesta se realizó sobre una muestra de 4.638 adultos y tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales. Otros estudios refuerzan esta noción de que las capacidades cognitivas y físicas del presidente parecen estar deteriorándose. Un sondeo de CNN del mes pasado mostraba que la proporción de estadounidenses que creen que Trump tiene la resistencia y la agudeza necesarias para ejercer el cargo ha bajado al 46%, en comparación con el 53% de finales de 2023. Otra encuesta de Washington Post e ABC News, Ipsos, de la semana pasada, sitúa en un 56% a quienes opinan que el presidente carece de la agudeza mental requerida para el puesto y un 51% a quienes dudan de su condición física. Las cifras se producen en un contexto de creciente debate sobre la edad de la clase política en Washington. El sondeo de Reuters Ipsos revela que un 79% de los estadounidenses consideran que los cargos electos en la capital son demasiado mayores para representar adecuadamente a la población. Washington. La secretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, negó ante un comité del Congreso haber conocido en persona al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que cometió. Clinton, quien comparece puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio. La esposa del expresidente Bill Clinton, quien está citado para este viernes, acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para distraer la atención y encubrir las actividades del presidente Donald Trump, quien tuvo la relación con Epstein. No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión, ni visité su isla, sus casas, ni sus oficinas. No tengo nada que añadir, declaró.
La secretaria de Estado subrayó que no tenía ni idea sobre las actividades criminales del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019. Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes. Clinton definió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación exhaustiva, pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados. En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para la investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo, a pesar de la legítima petición de respuestas, dijo. El interrogatorio, que se realiza a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, localidad donde residen los Clinton, tiene lugar un día antes de que el expresidente comparezca también en el mismo sitio. Atención, Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, arrestó a 261 beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA entre enero y noviembre del año pasado, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una carta al Congreso publicada hoy. Más del 90% de los arrestados, 241 personas, tenían antecedentes penales, según la carta enviada al senador demócrata Dick Durbin el 11 de febrero. Kristi Noem indicó además que 86 beneficiarios de DACA también fueron deportados. Los arrestos y deportaciones se realizaron entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, periodo que incluye las últimas semanas del gobierno de Biden. Sin embargo, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su gobierno ha puesto en marcha una agresiva ofensiva contra la inmigración, que ha incluido un aumento de los controles por parte de agentes federales en varias ciudades. CBS News fue el primero en informar sobre la carta. Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar DACA, un programa de la era Obama que protege a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos durante su infancia, pero la Corte Suprema bloqueó la iniciativa en 2020. Kristi Noem compartió las cifras en respuesta a una carta de septiembre de 41 senadores demócratas liderados por Lorraine, Mark Kelly y Alex Padilla, que afirmaban que el DHS estaba enfocándose en los beneficiarios del DACA. Durbin, Kelly y Padilla emitieron un comunicado conjunto en el que pedía a Noem que proporcionara más información sobre los arrestos y deportaciones. Las noticias sobre el arresto y la deportación de beneficiarios de DACA son profundamente preocupantes. Estos arrestos desestabilizan a las familias, perjudican a las comunidades e infligen costos sociales, emocionales y económicos innecesarios. Además, es un desperdicio del dinero de los contribuyentes, declararon los senadores en el comunicado. Ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York detuvo este jueves a un hombre de 27 años en relación con la presunta agresión a unos agentes a principios de esta semana en Washington Square Park, en Manhattan. Guzmán Kualabali, de 27 años, detenido ayer en la mañana según la policía. Las autoridades dijeron que los cargos se derivan de un incidente ocurrido el lunes, en el que los agentes que respondieron a las denuncias de un grupo que alteraba el orden público en el parque fueron golpeados repetidamente con nieve e hielo compactados. La policía dijo que los agentes sufrieron lesiones en la cabeza, el cuello y la cara. La detención se produce tras varios días de debate sobre cómo caracterizar el incidente. El alcalde Zoran Mandani ha afirmado que el video que circula por internet parece mostrar una pelea con bolas de nieve que se descontroló, y se ha preguntado si los implicados deberían enfrentar cargos por agresión. Los agentes de policía han adoptado una postura diferente. El departamento difundió anteriormente imágenes de personas que describieron como buscadas en relación con una agresión a un agente de la policía. La comisaria de la policía de Nueva York, Jessica, dijo que la conducta captada en el video era delictiva y confirmó que los detectives estaban investigando el caso. Atención, al menos 7.667 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en el año 2025, un 16,7% menos que el año anterior, aunque la cifra es probablemente subestimada, indicó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los datos muestran la magnitud mundial persistente de la crisis
considera la OIM que pidió el desmantelamiento de las redes de traficantes de personas que explotan a los migrantes y ponen vidas en peligro. Cuando las vías seguras son inaccesibles, las personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos y quedan en manos de traficantes, lamentó Amy Pop, directora general de la organización citada en el comunicado. La disminución del número de muertos, que había alcanzado 9.200 en 2024, se explica por la baja del número de personas que emprendieron rutas migratorias irregulares, especialmente en las Américas. Pero según la agencia de la ONU, la baja se explica también por el acceso limitado a la información y las reducciones presupuestales que impiden a los actores humanitarios registrar las muertes de migrantes en los principales ejes de migración. En 2025 las travesías marítimas fueron las más mortíferas. Al menos 2.108 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y 1.047 muertes o desapariciones fueron registradas en la vía de que va a África de oeste al Atlántico en dirección a las Islas Canarias. En 2026 la OIM ya registró en el Mediterráneo un número sin precedentes de muertes de migrantes en los 2 primeros meses del año, con 606 muertes registradas hasta el 24 de febrero. Washington. El gobierno del presidente Donald Trump instó a la Corte Suprema a permitirle poner fin a las protecciones temporales para miles de sirios que han estado viviendo en Estados Unidos desde la brutal represión contra los manifestantes en este país en el Medio Oriente hace 15 años. El gobierno presentó una apelación de emergencia ante el Alto Tribunal, la primera de 2026, solicitando a los jueces no solo se les permitan poner fin al estatus de protección temporal PPS para los sirios, sino también que decidan cuestiones más amplias sobre la facultad del presidente para tomar decisiones similares en otros casos. El TPS permite a las personas que llegaron de ciertos países en momento de agitación social vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos de forma legal. Ciudad de México. Autoridades mexicanas capturaron hoy a 4 de los 23 presos que se fugaron del penal de Iztapa en Puerto Vallarta, Jalisco, durante la violenta jornada registrada el domingo tras el operativo militar contra el cartel Jalisco Nueva Generación, que derivó en la muerte de su líder Rubén Nemesio Ceguera, alias El Mencho. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que luego de labores de inteligencia e investigación, logró la detención de 4 personas fugadas que el domingo hicieron parte de los 23 reclusos que huyeron tras el ingreso por la fuerza de 2 vehículos al centro penitencial estatal. Las autoridades elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertas interinstitucionales y migratorias y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas. Resultado de estos trabajos coordinados en la localidad de El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, fueron ubicadas y detenidas 4 de las personas evadidas, apuntó la dependencia. La fuga se registró en medio de una jornada violenta con bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, atribuidos por autoridades federales a una reacción criminal tras el operativo contra El Mencho. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a las compañías aseguradoras para que brinden apoyo a comerciantes y automovilistas que sufrieron daños tras los hechos de violencia registrados luego del operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Durante su conferencia mañanera de ayer jueves, la primera mandataria fue cuestionada sobre la negativa de algunas aseguradoras a cubrir afectaciones en negocios y vehículos, bajo el argumento de que las pólizas excluyen daños derivados de disturbios o violencia social. Sería muy bueno que la Asociación de Seguros AMIS hiciera todo lo necesario para poder apoyar a la gente, expresó la presidenta desde el Palacio Nacional, al señalar que, más allá de las cláusulas contractuales, es momento de actuar con responsabilidad social. Miami. El dueño del barco estadounidense involucrado en el incidente en Cuba, que dejó 4 muertos, afirmó que se le robaron en la Florida, además de cuestionar la versión de La Habana sobre el operativo, según reportes de medios locales.
El hombre, quien nació en Cuba y no se identificó por privacidad, contó al influencer Eliezer Ávila de Miami que le sorprendió saber que su embarcación estuvo involucrada en el operativo del miércoles en la isla porque aseveró: un muchacho que trabaja en su compañía robó el bote. Esto nos cogió totalmente de sorpresa, porque al muchacho nosotros lo conocemos como una persona noble, callado, tranquilo, indicó en un audio que también difundió Univisión. La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó en relación al incidente en aguas territoriales que dejó 4 muertos, que su país no agrede ni amenaza, pero que sí se defiende ante las agresiones. En un mensaje en redes sociales, su primero sobre el incidente de la víspera, el presidente escribió: Cuba no agrede ni amenaza. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. En este sentido, también en redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez destacó que la defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional es un deber ineludible. Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes desde Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales. Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer estos hechos, agregó. Moscú. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que el incidente con una lancha rápida matriculada en la Florida frente a las costas de Cuba fue una provocación agresiva por parte de Estados Unidos, con el objetivo de agravar la situación y desencadenar un conflicto, según informó la agencia estatal de noticias TASS. Las fuerzas cubanas mataron a 4 exiliados e hirieron a otros 7 que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida el miércoles y abrieron fuego contra una patrulla cubana, según informó el gobierno cubano, en un clima de gran tensión con Estados Unidos. Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, destinada a agravar la situación y desencadenar un conflicto, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, según TASS. Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció un intento de manipular la elección del próximo fiscal general para favorecer la continuidad del actual titular, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Arévalo tiene la facultad de elegir al sucesor de Porras, quien finalizará su segundo periodo en mayo, de una lista de 6 candidatos elaborada por una comisión que califica las postulaciones. Pese a los señalamientos contra Porras, que intentó impedir la posesión de Arévalo hace 2 años, la fiscal avanzó una nueva fase del proceso que definirá a los finalistas, ya que la comisión decidió dar más puntaje a los candidatos con mayor experiencia. Es un intento de manipular un sistema de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre, un mecanismo que confunde experiencia con permanencia, en el que los años pasan más que la integridad, criticó el mandatario socialdemócrata en rueda de prensa. El comité de selección está integrado por la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes, decano de la Facultad de Derecho y representantes gremiales de abogados y notarios. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que China necesita mucho a Panamá, al ser cuestionado sobre las medidas de retaliación que prepararía Pekín por la anulación de la concesión de 2 puertos operados por el conglomerado hongkonés Sika Huichiton. Todo lo que esa gente china produce pasa por el canal, y mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la zona libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el canal de Panamá. Cuidado, que nos necesitan ellos más que a nosotros a ellos, declaró en una rueda de prensa semanal. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Huacum, aseguró que en enero que China adoptará todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Washington. Estados Unidos impuso sanciones a 5 altos funcionarios nicaragüenses del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por incitar a la inestabilidad regional y permitir que el régimen del país reprima a su pueblo. Los sancionados son la ministra del Trabajo, Joana Flores, el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreno, su subdirector, Aldo Sáenz,
La subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes, y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Leonel Gutiérrez. La dictadura ha cometido abusos laborales sistemáticos y utiliza estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que considere una amenaza para su control del poder. Las personas sancionadas hoy encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado. Sao Paulo. El número de víctimas mortales causados por las lluvias torrenciales que afectan el suroeste de Brasil aumentó a 53 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, informaron fuentes oficiales. El balance divulgado por el Cuerpo de Bomberos recoge el hallazgo de 6 cadáveres que hasta ayer eran dados como desaparecidos. El mayor número de víctimas, 47 fallecidos y 13 desaparecidos, se registraron en Juiz de Fora, una ciudad de 500.000 de habitantes, situada en el sur de Minas Gerais, cerca de la frontera con Río de Janeiro. Atención, Buenos Aires. Argentina y Uruguay se convirtieron este jueves en los primeros países en ratificar el largamente debatido y postergado acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, al completar el trámite legislativo con la aprobación parlamentaria. El convenio crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre los 27 estados del bloque europeo y los miembros fundadores del grupo americano, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. La aprobación del acuerdo marca un hito en la política de inserción internacional de Argentina, celebró el gobierno de Javier Milei en un comunicado. También destacó que el pacto generará un impacto significativo para Argentina, que reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras. El tratado eliminará aranceles a más de 90% del comercio entre los dos bloques, que reúnen el 30% del Producto Interno Bruto Mundial y más de 700 millones de consumidores. Este mismo jueves, Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. Es algo histórico y una señal para Europa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, tras presenciar la votación en el Congreso ayer jueves. Sin duda no será sencillo ponerlo en marcha, advirtió. Brasil y Paraguay ya comenzaron los procedimientos institucionales para que sus respectivos parlamentos ratifiquen el acuerdo en los próximos días. Atención, Quito. Ecuador elevará del 30 al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas concretas y efectivas para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdes, dijo: al único que están beneficiando estas acciones es a la ilegalidad. De esta manera, el presidente de Analdes, Javier Díaz, resumió el alcance de las medidas arancelarias adoptadas en las pasadas horas por el gobierno de Ecuador. El dirigente gremial analizó la decisión del vecino país de incrementar al 50% la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos de exportación y sus implicaciones para el comercio binacional. Esta medida que ha anunciado Ecuador de incrementar al 50% la tasa de seguridad que se le cobra a los productos de exportación de Colombia al vecino país, creo que hace inviable el comercio entre las dos naciones. La preocupación nuestra es total porque el presidente del Ecuador no ha dicho específicamente qué es lo que espera de Colombia, expresó Díaz en un video publicado en la red social X. Mencionó que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa habla del problema de seguridad en la frontera, pero cuando los empresarios colombianos hablan con las autoridades colombianas, nos dicen: el ministro de la Defensa y la cúpula militar, es que las acciones en la frontera se están coordinando con la cúpula militar ecuatoriana, que se están coordinando acciones conjuntas, que se han hecho operativos, que han logrado golpes a los grupos ilegales, que se han incautado sustancias narcóticas y que hay 19.000 hombres desplegados por Colombia en esa frontera. Atención, Lima. Perú afronta inundaciones generalizadas tras las fuertes lluvias que han azotado la ciudad sureña de Arequipa y varias otras regiones,
lo que ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en todo el país. Vecinos y miembros de la Marina de Guerra del Perú retiraban el barro y los escombros de las calles, mientras el presidente interino José María Balcázar visitaba las zonas afectadas para evaluar los daños y coordinar las labores de ayuda. El decreto sitúa más de 700 distritos bajo medidas de emergencia para agilizar la financiación destinada a carreteras, puentes y servicios básicos dañados. Caracas. Familiares de presos políticos realizan vigilia por primera vez a las afueras de una sede de la Policía Nacional al oeste de Caracas, desde donde pidieron la liberación de sus parientes a casi una semana de que se aprobara la ley de amnistía en Venezuela. Los familiares exhibieron fotografías de los detenidos y elevaron oraciones para exigir su pronta liberación desde esta zona de Caracas conocida como La Yaguara. Entre ellos, Gabriela Torres pidió la liberación de su padre, Juan Gonzalo Torres, quien, según afirmó, está bastante mal de salud por la diabetes que asegura padece. Torres indicó que su padre fue detenido el pasado 10 de septiembre junto a su esposa Elizabeth Rodríguez, ya liberada, y denunció que ambos fueron golpeados. A mi papá le rompieron 2 costillas, aseguró. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Bienvenido marzo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.